Buenas tardes, queridos hermanos, espero que hayan tenido una buena semana. Ah, Quiero dar una breve explicación primero. La cámara la que uso puede grabar 20 minutos. Vale decir, tengo que hacer un mensaje de 20 minutos. Pasado ese tiempo se corta, se detiene y después graba nuevamente. Entonces, al tratar de pasarlo a YouTube, tengo dos grabaciones, no una. Y una de 20 minutos y el otro con el resto que alcanzó que quedó aparte, separado. Entonces, por eso trato de hacer mis mensajes de manera breve, corta, y que alcancen los 20 minutos para que pueda subir en una sola edición. No tengo un programa que pueda unir dos grabaciones distintas. Entonces, por eso trato de ser breve y entregar el contenido de manera concisa y práctica, por lo demás. El tema de hoy es conociendo a Dios, el cual se encuentra... El texto, el cual vamos a leer, está en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad está en él. Y la verdad no está en él, perdón. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Esta semana he sido sacudido por una palabra griega que me llegó por intermedio de mi esposa y de mi hija, que es la palabra ginosko, que es una palabra de mucha profundidad. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Ahora, no era el griego en el cual fue escrito, es muy diferente al griego que se habla hoy en día. Aunque hay palabras que se mantienen y hay expresiones que se mantienen en el tiempo. Al igual que el castellano antiguo que conocemos nosotros. El que conocemos, yo recuerdo haber aprendido el cantar de Miocide en griego antiguo, de los sosollos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Fabló Miocide bien tan mesurado, grado a ti, Señor Padre, que estás en lo alto, esto me han vuelto, míos enemigos malos. Es un griego antiguo, un castellano antiguo, un castellano clásico. Al igual que el griego, ¿cierto? El griego en el cual fue escrito los textos del Nuevo Testamento difieren del griego actual, aun cuando se conservan algunas palabras. Ahora, este no era el griego clásico, no era el griego de la Ilíada, la Odisea de Homero, de la Apología de Sócrates, escrita por Platón, o el Banquete, sino que era un griego que durante mucho tiempo se pensó que se le llamó incluso el griego bíblico, porque era un griego diferente al griego clásico. Hasta cuando, a través de la arqueología, se comenzaron a descubrir textos que se usaban en el comercio, textos que se usaban en la calle, textos de lo cual había un diálogo coloquial entre familiares, que era un griego que se le llamó griego koiné, o griego del pueblo, un griego común. Entonces se descubrió que el griego del Nuevo Testamento era griego koiné, vale decir, el griego que se hablaba en la calle, el griego que se hablaba en el comercio, el griego que se hablaba en la casa. Era un griego común. Y eso nos da a entender algo, que el texto, el Nuevo Testamento, el Evangelio en sí, no era para una clase de gente que supiera un cierto lenguaje, sino que era para todos, porque podía ser entendido por cualquier persona que supiera leer. Es como si nosotros hiciéramos una carta o escribiéramos algo, en mi caso, en el caso mío como chileno, ¿cierto? Una carta con chilenismos.
es decir, con el lenguaje que se usa, que usamos nosotros habitualmente. Por ejemplo, el sipo, en vez de decir pues, no, el no, pues. ¿Para dónde vas? En vez de ¿dónde vas? Ah, tú sois pesado, en vez de decir tú eres pesado. ¿Qué pasa? En vez de decir ¿qué pasa? Tu cariño me le va, en vez de decir tu cariño se me va. Y toalla, es tijeras, etcétera, por dar algunos ejemplos. Chilenismos. Ahora, ese es el griego que ocupa el Nuevo Testamento. Es un griego coloquial. Es un griego que se usa al interior de la familia, que se usa en la calle. Ahora piensen que el griego era el idioma común que hablaban de distintos pueblos, distintas naciones. Era como un inglés básico, diríamos hoy en día. Y en ese griego fue escrito el Nuevo Testamento. La mayoría de los escritores del Nuevo Testamento incluso no eran griegos. Recuerden que eran hebreos, eran judíos. Su lengua materna era el arameo, ellos hablaban arameo. Así que tiene que haber sido complejo para ellos escribir en griego. Así que usaron el griego del pueblo, el griego común. El idioma del trabajador, el idioma no del intelectual, no del literario, sino del que estaba comúnmente en la calle. Ahora, la palabra ginosco significa conocer. Hay más de 10 verbos diferentes en griego que se pueden traducir como conocer. Pero el caso de ginosco significa, es un conocimiento interior, un conocimiento profundo. Es una experiencia íntima. Y por eso Juan nos dice que conocer a Dios es igual a guardar sus mandamientos. Vale decir, hay una actitud de obediencia. Dice, conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Vale decir, si yo conozco a Dios, le obedezco. Y si le obedezco, la muestra de mi obediencia es guardar sus mandamientos. Dios, fue la demanda que hizo Dios cuando le entregó el primer y segundo mandamiento, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6, dice, acá está, versículos 3 al 6 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es importante entonces, no es una ley prohibitiva, no es una ley que está cortando por los lados, sino que es un mandamiento que está hablando de que Dios nos ama y la forma en que nosotros vamos a demostrar nuestro amor, ¿cierto? Es guardando esto, no teniendo dioses ajenos, etc. Y eso se logra a través del conocimiento. En la medida que yo conozco a Dios, me voy dando cuenta de que no hay otro Dios, no hay otro como Él. Y eso va generando amor en mi ser. Jesús lo ratificó en Juan 17, versículo 3, cuando dijo en su oración, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En esta, que te conozcan. Que te conozcan. Eso es la vida eterna. Y esto no se refiere a un conocimiento intelectual, ni místico, ni alguna a una revelación especial del cielo.
con rayos, con truenos, con todo eso, con un silbo apacible, como esperan algunos, o poniendo un vellón ahí, como lo hizo Gedeón, sino que a tener una verdadera relación íntima con el Dios verdadero. Eso es conocer. Y su enviado Jesús, el Mesías. En Juan 12:50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Es decir, obedeciendo a Dios es la manera de adquirir vida eterna. Entonces, ginosco es tener una experiencia con Dios mediante la obediencia. Eso es ginosco, conocer a Dios. Y eso me lleva a una experiencia con Dios a través de la obediencia. Yo conozco y obedezco. Y estoy dispuesto a obedecer. En Mateo 7:23, ¿se recuerdan el pasaje? Estuvimos predicando de esto al respecto. Mateo 7. Ya lo encuentro. Ahí estábamos viendo un pasaje, ¿cierto?, al final de las bienaventuranzas. El 7:23 dice, está hablando de aquellos que dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús les dice, ¿dónde está? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense que en la versión griega, cuando uno va a la versión griega, dice al final, apártense de mí los que violan la ley. ¿Ya? Apártense de mí los que violan la ley. O los que obran violando la ley. Entendiéndose la ley como los mandamientos. Hay una versión hebrea que usan los judíos mesiánicos, los judíos que ven a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Mesías. Para ellos Jesús es el Mesías. Yeshua, como le dicen ellos, ¿cierto? Yeshua es como es Yeshua Mashiach, dicen ellos. Jesús es el Mesías. Y ellos dicen, en la parte final de este versículo, dice, apártense de mí los que violan la Torá, o sea, los que violan la ley. En el caso de recuerden que Jesús está hablando a un contexto hebreo, por lo tanto, ¿cierto? Él les dijo, habló de la ley. Y nosotros, para que entendamos, ¿cierto? La traducción le puso hacedores de maldad, pero se está refiriendo a los mandamientos. Esa es la ley, esos son los mandatos, es los mandamientos. Entonces, cuando nosotros conocemos a alguien que dice, sí, yo amo a Dios, sí, tengo comunión con Dios, pero si vemos de que los mandamientos no son cumplidos en su vida, es porque no conoce a Dios. Y nosotros como creyentes nos esforzamos por cumplir los mandamientos, nos esforzamos por cumplir su ordenanza. Y si nos faltan, si decimos, 10 son muy pocos, vamos a Mateo 5, 6, 7, donde Jesús nos va a decir, ¿cierto? Nos va a poner en claro cómo aplicar los 10 mandamientos. Volvemos a Primera de Juan. Volvemos a Primera de Juan 4, versículos 7 al 10, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos dice que el amor nace del conocimiento o de la comunión con Dios. Pues Dios es amor, que la muestra más grande de su amor es haber enviado a su Hijo unigénito para que vivamos por Él.
Y en el versículo 13 dice que la muestra más grande de su amor, o la garantía de su amor, es habernos dado su Espíritu Santo. Leo: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y esa es la garantía, las arras, como dice el apóstol Pablo, la garantía de que Él nos ama. Él nos dio su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es el que nos debe enseñar cómo aplicar el amor de Dios en nuestras vidas y hacia los demás. Es Él el que nos enseña, y Él es la garantía del amor de Dios. Eso es ginosco. Deseo para ustedes un buen ginosco, que tengan un buen conocimiento del amor de Dios, que tengan una comunión íntima con Dios, y que puedan tener dentro de esa comunión paz y gozo en sus corazones. El Señor les bendiga.